noches, amigos. Mi nombre es Vania Tais y estamos en una nueva edición de En Contexto, donde hablaremos con el doctor Ernesto Bustamante sobre el rol que está desempeñando el Perú a nivel internacional y cuáles son las proyecciones que tiene la Comisión de Relaciones Exteriores que él preside desde el Congreso. Bienvenidos a En Contexto. En Contexto llega gracias a Universidad César Vallejo y Los Portales. Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a En Contexto. Y en esta oportunidad, como ya habíamos anticipado, tenemos al doctor Ernesto Bustamante con nosotros, que además es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. En este momento es particularmente importante que se tome atención al tema de la salud con respecto a nuestras, obviamente, relaciones internacionales, porque en muchos países se está pidiendo el pasaporte vacuna o Green Passport. Entonces, doctor, la pregunta del millón es, ¿cómo va a ser ahora la política de inmigraciones y de migración en el Perú? A ver, sí, buenas noches, Vania, gracias por la invitación. Mira, en realidad la política de migración del Perú es fluida. La semana pasada se dio una serie de disposiciones y hace un par de días se ha vuelto a cambiarla. Lo que pasa es que los países, diferentes países en diferentes continentes, están también cambiando sus políticas. Actualmente para ingresar al Perú se requiere o una prueba, forzosamente una prueba molecular que haya salido negativo. Si no, hay que pasar cuarentena. Y lo de la vacuna, claro, es un tema que no sustituye a la prueba molecular, pero se prefiere que venga gente con sus 2 dosis de vacunación bien puestas, ¿no? El problema está en que hay ciertos países que todavía no reconocen todas las vacunas como válidas y eso puede generar problemas a los viajeros peruanos que vayan a ciertos países inclusive fuera de nuestro continente. Ahora, una de esas vacunas, justamente respecto a lo que menciona, es la que se está aplicando masivamente aquí en el Perú, la Sinopharm. O sea, hay ciertos países, por ejemplo, de Europa o de Asia, que no aceptan esa vacuna como válida y obviamente es la que está recibiendo la mayoría en el Perú y es la que se está adquiriendo además al por mayor. Entonces, ¿qué es lo que le espera a quizás las personas que tienen proyecto de viajar, sea por trabajo, sea por estudios? O sea, porque ¿cuál va a ser la política de vacunación? ¿Va a continuar Sinopharm? ¿Es un tema político? ¿Es lo más objetivo? Bueno, el tema de Sinopharm, no voy a hablar ahora de las características de eficacia, no voy a ir a la parte técnica. Vamos a la parte política, que es la que me estás preguntando. En el Perú se ha por vacunar con Sinopharm, con AstraZeneca y con Pfizer. Pero la mayoría de gente está vacunada con Pfizer. Luego sigue Sinopharm y en menor cantidad AstraZeneca. El problema es que, como bien has explicado, hay países que no están aceptando Sinopharm como una vacuna válida para efectos de ingresar a su país. Y eso va a generar un problema, porque tendríamos que esperar o que esos países, las agencias sanitarias de esos países aprueben la vacuna Sinopharm o a que simplemente en el Perú se aplique dosis distintas, ¿no?, de otras vacunas, como para complementar la Sinopharm y de esa manera cumplir con los requisitos en el extranjero. Es un problema futuro, inclusive con los Estados Unidos, no solo con Europa. Estados Unidos acaba de cambiar su política migratoria, efectivo en noviembre, y ya no va a exigir pruebas necesariamente, sino vacunas. No ha explicado que solamente que aceptan en Estados Unidos, pero se sobreentiende, ¿no? Porque si uno se presenta con una vacuna de Marte, van a decir, oye, la vacuna de Marte no la conozco. Lo mismo sería con una vacuna rusa o con una vacuna, no solo Sinopharm, también podría ser la vacuna Sinovac
es otra vacuna china, o podría ser la vacuna de la India. O sea, realmente es un problema. Aún Estados Unidos no ha especificado si lo que va a decir es, mira, tú ven del país que vengas, pero con una vacuna válida en tu país. Eso me parece que sería lo más equitativo. Pero en relaciones internacionales Claro. lo equitativo es lo que funciona. Funciona lo que le conviene a cada país. Los países se relacionan en función de sus conveniencias, no en función de sus amistades. No hay amistades entre países. Entonces, lo más probable es que Estados Unidos diga, la vacuna que tú tengas puesta debe ser una vacuna que yo apruebo. Si no, para mí no estás vacunado, ¿no? Pero también existe la posibilidad de que con gestiones diplomáticas nuestras, y aprovechando el hecho de que Perú es un país y socio comercial importante de los Estados Unidos, podamos lograr que se acepte nuestro plan de vacunación, digamos, por un tiempo, por lo menos, ¿no? No sabemos qué puede pasar de aquí a unos meses. Probablemente en unos meses se aplique una tercera dosis a todos los peruanos, y esa tercera dosis sea Pfizer o Moderna. El gobierno ha anunciado que para el año 22 llegarán 35 millones de dosis de Pfizer y 25 millones de dosis de Moderna, que son vacunas intercambiables, equivalentes, ambas aceptadas en Estados Unidos y en Europa, en todo el mundo realmente. Entonces, eso sería ideal, ¿no? Que inclusive aquellos que se hayan puesto Sinopharm este año, el año entrante se pongan una dosis o dos adicionales de Pfizer o Moderna, porque hay que considerar que el efecto de una vacunación no dura pues toda la vida, aparentemente solo 6 meses, y se va a necesitar refuerzos continuos mientras estemos en pandemia. En concreto, entonces, todo este tema de la vacuna, del pasaporte vacunal, es algo que aún está en pleno estatus de fluidez, vamos a decir. Ahora, a todo esto parece que el sector salud no está completamente consciente de la importancia de la adquisición de vacunas. Entonces, hemos inmunizado a los doctores, ¿no?, que son los que al final están en la primera línea contra el coronavirus, pero no se ha pensado en reaplicación a los doctores. Lo que se ve entre el personal de salud hoy en día es justamente la falta de inmunización a muchos de ellos, porque para los que se han hecho el conteo y las pruebas, ¿no?, de anticuerpos y etcétera, ya no están obviamente defendidos o inmunizados. Entonces, ¿cuál es la política de adquisición de vacunas pensadas para el sector salud, para la policía, etcétera? En realidad, yo pienso que el hecho de que se haya cerrado contrato con Moderna y con Pfizer por una suma total de 55 o 60 millones de dosis es doble que la población de Perú. O sea, realmente alcanzaría para todo el Perú, incluyendo niñitos, ¿no? Es una indicación de que se intenta poner tercera y cuarta dosis, por lo menos al principio del año 22. Eso, por supuesto, incluye no solamente al personal médico y de primera línea, sino también a la población en general. Yo pienso que ya el gobierno ha tomado conciencia que se necesita refuerzo, que la dosis, que las vacunas pierden su capacidad inmunizante con el tiempo, no solamente en función de medición de anticuerpos, sino también en función de lo que se llama respuesta celular inmune. O sea, hay dos formas como el cuerpo reacciona, inmunológicamente hablando. Una es con anticuerpos, es lo que se llama, es un tipo de respuesta, lo que se llama la respuesta humoral, así como buen humor, pero humor tiene que ver en este caso con presencia de anticuerpos. Y la otra forma es la respuesta celular. Es una otra forma de combatir cuerpos extraños o virus en este caso. Entonces, en ambos casos hay una reducción con el tiempo. Eso es algo innegable. O sea, si yo, por ejemplo, yo me vacuné en mayo o en junio, ya no recuerdo, probablemente a fin de año mi capacidad de defensa contra el coronavirus esté a la mitad de lo que estuvo en junio.
entonces ya estaré yo de candidato para una tercera dosis y cuarta quizá. No, pero una Eso segunda aplicación, por así decirlo. no, tercera aplicación. O sea, depende de qué estamos hablando, pero si consideramos que una aplicación es las 2 dosis, claro, una segunda aplicación, ¿no? Claro. En ese caso, eso ocurriría recién en enero, en febrero. Sí, yo sé que de eso está consciente el personal, las autoridades del Ministerio de Salud, y están justamente preparándose para ello. Por eso se está comprando vacunas. Lo bueno es que se está comprando vacunas tipo Pfizer, Moderna, que tienen aceptación universal, ¿no? Nuevamente, sin cuestionar la eficacia de la vacuna Sinopharm, lo que hay que hacer es práctico. Si esta vacuna no es reconocida por otros países o no va a generar problemas, aquellos que querramos viajar o que querramos, o gente que quiere estudiar o pasar unos meses de intercambio o turismo simplemente, estamos en problemas porque esas personas no van a poder ingresar a esos países, ¿no? Así que hay que ser realista y utilizar una vacuna universalmente aceptada. Claro que sí. Ahora vamos brevemente a una pausa comercial y volvemos con el doctor Ernesto Bustamante. Estamos de vuelta aquí en Contexto y estamos conversando justamente con el doctor Ernesto Bustamante sobre cuál va a ser la consecuencia de toda esta coyuntura de las vacunas y la relación que va a tener con los peruanos que quieren entrar y salir del país. Porque obviamente ya hay varias personas que están quizás presentando sus molestias o sus quejas por el hecho de que no pueden venir al Perú, ir circular libremente por el hecho de no estar vacunados y obviamente eso les genera un malestar. Pero es un tema que se ve en todo el mundo, no es ajeno. Ahora, el desempeño de algunos presidentes, como por ejemplo el presidente Jair Bolsonaro en la cumbre que ha habido ahora en las Naciones Unidas y en la OEA también, ha dado obviamente una clara imagen de lo que es no vacunarse. Está comiendo en restaurantes de fast food y no está cumpliendo con el cronograma protocolar de aquellos que sí están vacunados. Entonces, esto sí afecta, obviamente, en materia de política y relaciones exteriores. Ahora, el desempeño de nuestro presidente también ha dado muchísimo que hablar por el hecho de que, lógicamente, no han sido las intervenciones quizás que hubiéramos querido que nos representen en estos eventos. Sin embargo, tengo entendido que la comisión que el doctor preside tiene un mapa ya elaborado de lo que va a continuar sucediendo y me gustaría saber quizás qué es lo que tiene mapeado en materia de acciones la comisión que se viene para las relaciones internacionales en Perú, ahora que obviamente pues el premier ha dicho que nuestro presidente ha sostenido, por ejemplo, conversaciones con un dictador como Nicolás Maduro. Bueno, sí. La Comisión de Relaciones Exteriores es una comisión del Congreso y el Congreso tiene un papel fiscalizador. No es la política exterior del Perú, según nuestra Constitución, la dirige el presidente de la República. Y quien ejecuta esa política exterior es la Cancillería, o sea, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces nosotros no podemos actuar hasta que no haya actuado el ministerio o el presidente en un sentido no conveniente según la visión del Congreso. Es decir, somos fiscalizadores, pero no podemos normar la política. Eso sería inconstitucional, claro. Sería uso de funciones. Entonces, lo que ha ocurrido, por ejemplo, ya se ha establecido relaciones con un país no existente realmente, que es la República Árabe Saharaui, que está en el Sahara, o Sáhara, al sur de Marruecos. Y este país es enemigo de Marruecos, en el sentido de que pretende el territorio de Marruecos
Y nos estamos comprando un pleito a 10.000 kilómetros de distancia de manera totalmente innecesaria. Es un territorio que solo tiene 400.000 habitantes, de los cuales 360.000 viven en el territorio de Marruecos. O sea, estamos hablando de 40.000 personas. Hemos establecido relaciones diplomáticas con un conglomerado de 40.000 individuos, que además están siendo subyugados por Argelia vecino al este de Marruecos, que lo que pretende es una salida al Atlántico. Ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el Perú? Bueno, no tiene que ver nada con el Perú. Más bien nos perjudica porque Marruecos es un socio que nos facilita relaciones con los países árabes, con los países africanos. Y lo ha hecho. Por ejemplo, la inversión en el puerto del Callao, que ha hecho Emiratos Árabes Unidos, fue facilitada, fue hecha con buenos oficios por parte de Marruecos. Los votos que hay veces necesitamos para comisiones en Naciones Unidas se utilizan vía la intermediación de Marruecos. Hay 25 países árabes, uno de ellos es Argelia, que reconoce a la República Saharaui, pero los otros 24 no reconocen a esa república y votan con Perú o por Perú cuando lo necesita, así como los 2/3 de países africanos que no reconocen a la República Saharaui. Entonces, ¿quiénes reconocen a los saharauis? Solo 18 países, entre ellos está pues Corea del Norte, Venezuela, Cuba, Nicaragua, es decir, un rosario de países exitosos, vamos a decir, en destruir a sus propias economías. También hay algunos países como Ecuador y Uruguay que cuando fueron socialistas establecieron relaciones con la República Saharaui y ahora están en trance de salirse. Pronto van a anunciar ese es mi entender, el que están suspendiendo relaciones con esa república. Bolivia, por ejemplo, hizo relaciones en la época de Evo Morales con la República Saharaui, pero luego la presidenta Yanín Áñez, que reemplazó a Evo Morales, suspendió relaciones con la República Saharaui. Pero ahora nuevamente hay un gobierno pro Evo Morales. Pero fíjense, ese gobierno no ha restablecido relaciones con la República Saharaui. O sea, estamos siendo más evo moralistas que el mismo Evo Morales. Así que hay que tener en cuenta que esta es una decisión ideológica. Ayer o anteayer declaró en México, en Naciones, en la CELAC, el presidente Castillo, o fue ayer en la OEA, no recuerdo, que Perú va a establecer relaciones con todos los países del mundo. Eso es imposible, pues eso es como que amigo de todos. No hay amigos de todos, porque el momento que uno se hace amigo del enemigo, ya deja de ser tu amigo, ¿no? Si alguien anuncia que reconoce al enemigo, automáticamente ya te ganaste un amigo, pero también un enemigo nuevo, que a lo mejor es más poderoso que el que acabas de perder. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta que no se puede actuar idealísticamente ni en base a ideologías, porque lo que terminamos haciendo es cambiando de órbita. Y yo pienso que eso es lo que se está intentando. O sea, de aquí lo que sigue es que hagamos relaciones con Irán. Relación con Irán, Irán apoya a Hezbollah, que es un partido político líbano que ataca a Israel y a muchos países árabes. Son árabes, pero no se ven bien con los islamistas chiitas, que son los que dominan Hezbollah. Entonces, nos estamos comprando pleitos ajenos por gusto y nos vamos a terminar enemistando con aliados, con gente fuerte comercialmente y militarmente hablando. Afortunadamente la parte militar no nos afecta, nadie nos va a atacar, pero sí podemos dejar de tener trato preferencial a nivel comercial internacional. Y eso sí afecta el empleo y afecta la economía de nuestro país. Entonces no debemos cambiar de órbita. Y claro, después de reconocer a los saharauis e Irán, y que Marruecos se distancie de nosotros, Israel también, otros países árabes como Emiratos Árabes, Arabia Saudita, van a dejar de invertir en Perú. Y claro, luego después vamos a fortalecer relaciones con Nicaragua. Y ojalá, no, pero en una de esas se le ocurre al presidente establecer relaciones con Corea del Norte. Es su potestad, constitucionalmente le corresponde, es su potestad. Pero el hacerlo sería trágico porque
Corea del Sur no va a ver con buenos ojos que Corea del Norte sea nuestro amigo. Entonces, ese tipo de decisiones, si bien es cierto, le corresponden plenamente al Ejecutivo, nos corresponde a nosotros como Comisión de Relaciones Exteriores el fiscalizar y oponernos, porque es nuestro papel de oposición. Claro, y observarla. Observarlas y hacer todo lo posible para que lo que se hizo mal a medianoche se corrija bien en la madrugada, pues, ¿no? O sea, yo espero que el presidente tome conciencia de a dónde nos lleva esto, que no es posible ser amigo de todos, ni en la vida personal, ni en la vida de las naciones. No es posible, porque siempre hay alguien que se lleva mal con otro, y si uno se amista con ese otro, pues entonces ya uno se ganó un nuevo enemigo. Y una cosa es tener enemigos entre personas, simplemente las dejas de ver. Pero entre naciones, en un mundo globalizado, tener enemigos no es algo gratuito, crea problemas. Entonces, ese es el papel que está tomando en este momento la Comisión de Relaciones Exteriores. Estamos cuidando que nuestras relaciones con los países de la órbita incorrecta, vamos a decir, no ocurran, ¿no? No ocurran. Eso es importante. Claro que sí. La idea es que no se repitan los errores del pasado, porque ya el Perú obviamente se ha ganado varios pleitos históricamente por meterse en quizás peleas que no le corresponden, ¿no? Hemos tenido inclusive guerras, por meternos a apoyar países que luego nos dieron la espalda una vez que entramos nosotros a la guerra, ¿no? No quiero mencionar países ni de qué guerra hablamos, pero creo que todos nos entendemos, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, doctor, y espero que no sea la última vez. No, vamos a una breve pausa comercial y volvemos. Estamos de vuelta aquí en Contexto para quizás pensar cuál va a ser el desempeño del Perú en estos próximos días, porque como ya vemos, obviamente están presentando un corte muy definido ideológicamente hablando, y tenemos que cuidar justamente qué relaciones vamos a priorizar internacionalmente, y para darle tranquilidad a las personas de nuestro país que pretendan viajar, sea por estudio o sea por trabajo, obviamente saber que vamos a tener vacunas, que se están previendo justamente vacunas que van a ser aceptadas en todo el mundo. Pero finalmente nos hace pensar si este es un tema realmente sanitario o termina siendo un tema netamente político. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en YouTube como En Contexto. Suscríbanse y háganle clic a la campanita para que reciban las notificaciones de cuando se sube un nuevo programa. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Chao. En Contexto llega gracias a Universidad César Vallejo y Los Portales.